7, versículos 25 y 26. Y dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron a fuego, después de apedrearlos con piedras. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras hasta hoy. Y Jehová se tornó de su ira, de su furor, y por eso fue llamado aquel lugar el Valle de Acor hasta hoy. Mis queridos hermanos, y ahora con ustedes la historia de Josué capítulo 7. Mi nombre es Carmi y estoy turbado. Hoy es el peor día de mi vida. Estoy triste y angustiado. ¿Por qué? Quizás tú me preguntas. Pues mira, nuestro pueblo había tenido su más grande victoria. Habíamos conquistado la ciudad de Jericó. Josué nos había dicho que algunos soldados iban a ir dándole una vuelta a la ciudad una vez al día. Junto con esos soldados iba a ir el arca de Jehová llevada por los sacerdotes y también un grupo de 7 sacerdotes que iban a llevar sus cuernos. Detrás de ese grupo iría otro grupo de soldados y nosotros, el pueblo, estaríamos observando. Parecía raro aquello, que esa fuera la manera que nosotros íbamos a conquistar una ciudad, pero obedecimos y el grupo de soldados con el arca marchó alrededor de la ciudad una vez ese día. Y todos nosotros guardamos silencio, lo único que se escuchaba era el sonar de esos cuernos. Por 6 días, este grupo de hombres, de soldados, dio la marcha. Y el 7º día dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. Y nosotros esperamos que Josué nos dijera: griten ahora. Y cuando él nos dijo, pegamos un grito grande y los muros de la ciudad se cayeron. Entramos todos en la ciudad y la conquistamos. Y tal como nos había dicho Josué, pusimos todo a fuego. Solamente salvamos la vida de una mujer y su familia, una mujer, Rahab, que era una ramera, porque ella había creído en Dios y había guardado a nuestros espías. Hacían semanas antes. Qué interesante, ¿verdad? Que la fe de una mujer la salvó. Pues todavía estábamos celebrando nuestra gran victoria cuando Josué decidió mandar un grupito de soldados a la ciudad al pueblito de Ai para pelear contra ellos. Nosotros nos despreocupamos porque si había caído una ciudad como Jericó, cerrada, bien cerrada, simplemente porque nosotros le dimos vueltas, pues, ¿qué era un pueblito como Ai? Pero qué horror cuando vimos regresar nuestros soldados corriendo. Y qué horror cuando supimos que 36 de ellos habían muerto y que nosotros habíamos sido derrotados en esa ciudad. ¿Qué pasó? Josué se tiró frente al arca y lo oímos llorar como nunca habíamos oído llorar a Josué. ¡Ah, Señor, Señor! ¿Por qué nos trajiste aquí para morir frente a todos estos amorreos?
Su cuerpo se movía hacia adelante y hacia atrás mientras lloraba frente al arca y decía: ¡Ah, Señor! ¿Por qué permitiste que cruzáramos ese Jordán para venir aquí a morir? ¡Ah, Señor! ¿Qué diré? Había un silencio en nuestro pueblo. Después de unos momentitos, Josué se puso de pie. Nosotros sabíamos que cuando Josué se ponía de pie así y su rostro reflejaba algo especial, era porque Dios le había hablado. Y Josué nos dijo: Israel ha pecado y hay anatema en el pueblo. ¿Qué? ¿Que Israel ha pecado? ¿Quién pecó? ¿Cómo es posible? Y Josué nos miró a todos y nos dijo: prepárense y santifíquense, porque mañana Dios va a indicar qué es lo que ha sucedido. Ustedes se pueden imaginar que nadie durmió esa noche. Que tempranito al otro día nos pusimos de pie y nos preparamos para ese veredicto que Dios iba a dar. Y Josué dijo: yo voy a llamar de cada tribu, de cada familia y de cada casa a un hombre. Ese es el que pecó. Y Josué llamó la tribu de Judá. Esa es mi tribu. Y después llamó a la familia de Sera. Esa es mi familia. Me puse nervioso. Y después llamó a la casa de Zabdi. Zabdi era mi papá. Miraba alrededor qué había sucedido. Y de pronto llamaron a un hombre. Y ese hombre era Acán, mi hijo. Acán, ¿qué has hecho? ¿Qué fue lo que hiciste, Acán? ¿Por qué? ¿Por qué nos has turbado así? Vi con lágrimas que mi hijo se enfrentó a Josué. Y Josué le dijo: Acán, hijo mío, dale gloria y alabanza a Dios y dime la verdad. No me lo encubras. Y Acán dijo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová. Y le dijo a Josué lo que él hizo. Y cada vez que él decía algo, cada palabra era como una daga que me metía en el corazón. ¡Ay, Acán, qué es lo que tú has hecho! Hijo mío, ¿qué has hecho? Y Acán dijo: yo vi que era bueno un manto de Babilonia. Yo vi 100 ciclos de plata y un lingote de oro y era bueno. Y lo codicié y lo tomé. Y está escondido en mi tienda. Era una pesadilla aquello. Josué mandó soldados a la tienda de mi hijo. Yo esperaba que fuese mentira, que yo despertara de este sueño horrible, pero no. Vi que los soldados regresaron con el manto y con la maldita plata aquella y con el oro. Después, todos sacaron a mi hijo Acán hacia afuera del campamento con su esposa, con mis nietos,
Yo no podía. Lo seguí desde lejos. Pero yo escuché. Escuché cuando Josué le dijo a mi hijo: ¿por qué nos has turbado? Túrbete hoy, Dios, a ti. Y escuché el horrible sonido de las piedras caer sobre sus cuerpos. Y después vi el humo subir cuando los quemaron. Acán, ¿qué has hecho? Hijo mío, ¿qué has hecho? Y aprendí ese día que Dios es justo. Aunque el dolor en mi corazón no se va, Dios es justo. Porque Él nos había dicho que no tocáramos nada en Jericó. Aprendí ese día que el error de uno afecta a muchos. Que el pecado de Acán afectó a nuestro pueblo. Y que una batalla que pudiésemos haber ganado fácilmente, la perdimos. Que Acán afectó su familia, sus hijos, su mujer, sus nietos, su padre. Y también aprendí cómo es que uno desobedece a Dios y peca. Acán vio que algo era bueno, aunque Dios le había dicho que no. Acán lo codició. Deseó algo que Dios le había dicho que no. Y Acán lo tomó. Ay, Acán, ¿por qué nos has turbado así? Mis queridos, esta es una historia espantosa. Nos espanta el castigo. Nos espanta el efecto del pecado sobre Acán, sobre su familia, sobre todo el pueblo. Quizás nos espanta lo parecido que somos a Acán. La pregunta que Josué le hace a Acán es lo que forma el título de lo que quiero compartir con ustedes brevemente. ¿Por qué? ¿Por qué nos has turbado? Las lecciones que yo quiero que ustedes aprendan en el día de hoy, ya Camry, un personaje real con una voz ficticia que yo le añadí, nos las ha dado en el día de hoy. Yo creo que son tan claras como la luz del sol. ¿Qué fue lo que Camry nos dijo? Dios es justo. Dios es ¿qué? Dios había prohibido que el pueblo tocara las posesiones de Jericó, excepto aquellas cosas que él había dicho que eran para él.
Y se usa una palabra en nuestra Biblia, en la Reina Valera, que es anatema, que es una palabra que nos asusta un poquito, pero la palabra anatema quiere decir algo que es separado para Dios y es típicamente para su destrucción, a menos que Dios diga otra cosa. Y noten conmigo que lo que hace anatema, lo que había en Jericó, no son las cosas. Porque dentro de las cosas y de los habitantes de Jericó, Dios sacó a Rahab, ¿verdad que sí? Sacó a su familia. Dios salvó a Rahab y a su familia por fe, y ellos salieron aún con sus posesiones. Pero el resto de las cosas que estaban ahí eran anatema a Jehová. Y al Dios haber prohibido eso, y Acán haberlo tomado, él trajo maldición sobre su pueblo y trajo la consecuencia y el castigo merecido por su pecado. Porque Dios es justo. Oh, pero recuerden que dentro de esa justicia de Dios también había salvación, porque Rahab había salido salva por la fe en ese Dios. Mis queridos, el mensaje es exactamente el mismo para nosotros en el día de hoy. No toques, no tomes, no te acerques, no te mezcles, no te identifiques con aquello que lo cual Dios te ha dicho no. Porque Dios es justo. El pecado es individual y contra uno mismo, pero también es contra Dios y contra otras personas. No hay pecado que no sea contra ti mismo, contra Dios y contra otros. Aún lo que Acán hizo escondido y él solo resultó ser un pecado manifiesto y castigado por Dios. Es verdad que fue Acán que pecó, ¿verdad que sí? Pero Josué se deprime, Josué se tranca, Josué clama, ¿y qué voy a hacer ahora? El pueblo entero se paraliza por el pecado de un hombre. Y mucho menos el efecto, o mucho más quizás el efecto que tiene sobre su propia familia. Miren, el pecado causó a este pueblo una derrota rotunda en algo que debió haber sido una victoria rotunda. El pecado debilitó, deprimió, trancó a Josué al punto que él le dice a Dios, ¿y ahora qué digo? ¿Qué hago si este pueblo ha pecado? Y usa una frase que para mí es peligrosa, especialmente en la historia del pueblo de Israel. Y él dice, ojalá que nos hubiésemos quedado de aquel lado. ¿Ustedes han escuchado frases así? Porque aún Josué, con ser el líder en el momento difícil, empieza a hablar con frases que son de tiempo atrás. Y sabemos que este pecado le costó la vida a Acán y a su familia. Lo que Acán hizo en secreto se convirtió en una vergüenza y en un desastre público, el cual arrastró consigo a todo el pueblo. Así que el pecado siempre es individual, pero siempre es contra Dios y siempre es y afecta a otros. Y por último, miren, el pecado tiene una naturaleza y un patrón. Y yo quiero que ustedes me presten atención, no me voy a poner muy teológico aquí, porque ustedes ya han escuchado la historia. Pero Dios dice algo del pecado de Acán, diferente a lo que Acán dice de su propio pecado. Porque Dios dice, el pecado quebranta el pacto. ¿Lo oyeron ahí? Dios, si usted ha leído el pasaje y pueden ir conmigo a los versos 10, 11. El versículo 11 dice, Israel ha pecado, el capítulo 7. Y como yo les dejé esto de tarea a todos ustedes todos lo han leído, ¿verdad que sí? Digan amén, pastor.
No mientan, que eso no es bueno. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto. El pecado rompe tu relación con Dios. Dios aborrece el pecado. Tengamos eso claro. Noten también que el pecado les roba nuestra gloria a Dios. Es interesante que Dios dice, me hurtaron, me robaron a mí. ¿Qué? ¿Cómo que le robaron a Dios? Sí, me robaron. Porque ese oro y esa plata era para los tesoros del rey, del templo. Y Acán los tomó para sí. ¿Y qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Mi tesoro, mi dinero, el poquito que tengo? No. Dios lo que quiere es que yo le dé gloria y honra con mi vida. Y la mejor gloria y honra que tú le puedes dar a Dios es obedecerle. Que cuando Él diga sí, tú digas sí. Y que cuando Él diga no, tú digas no. Entonces, ¿qué fue lo que le robó Acán a Dios? La gloria que le debió haber dado en la obediencia. Y también, miren, el pecado debilita y nos deja incapaces. El pueblo que acababa de tener una tremenda victoria, tocando cuernos, ahora está paralizado. El pecado te deshabilita. Pero también el pecado tiene un patrón. Y yo quiero que me presten atención. Porque las palabras de Acán son palabras que nos vamos a llevar en el día de hoy y la vamos a escribir en nuestra mente en una manera imborrable. Acán dijo, yo vi. El proverbista dice que los ojos son las ventanas del alma. Jesús dijo que con el ojo uno peca. Y yo digo, ¿cómo es posible? Sí, porque el ojo es la entrada a tu ser interior. Y por eso Jesús le dijo una vez a los fariseos y a un grupo que estaba al frente de él, le dijo, si un hombre mira a una mujer y la codicia, ya adulteró, aunque no consuma un acto físico con ella. ¿Por qué? Porque pecó con los ojos. Pero Acán también codició. La codicia es un deseo desmedido de algo que no es mío. La codicia es un deseo desmedido, fuera de orden, de algo que no me toca o no me debe tener o no debo tener. ¿Me están escuchando? Acán vio, codició. ¿Y qué más hizo Acán? Tomó y ejecutó el pecado. Yo creo que lo que ustedes entiendan claramente es que en este proceso de ver, codiciar y tocar, en cada uno de esos pasos, Acán está ignorando las instrucciones de Dios. Que no es una sorpresa, que no es que le sobrevino un deseo que él no pudo aguantar. Que Acán vio y cuando vio se acordó lo que Dios había dicho, no toquen nada de esa ciudad porque todo lo que está ahí es anatema. Todo debe ser quemado. Solamente salven a Rahab y su familia. Solamente salven los utensilios de bronce, las cosas que se usaban en esa ciudad para adorar a los dioses paganos. Dios lo iba a consagrar para su gloria y para su honra. Y Acán se lo robó a Dios. Cuando Acán codició aquello, cuando lo vio y dijo, qué bueno se ve este manto de Babilonia. Y vio como 16 libras de plata y quizás 3 libras y media de oro. Y él dijo para sí, escúchenme, pero esto me puede ir muy bien a mí ahora en esta nueva tierra. Yo voy a necesitar mucho dinero, yo voy a necesitar muchas cosas para intercambiar, porque yo soy inmigrante en una tierra nueva. Yo no sé lo que va a suceder aquí, déjame ayudar a Dios un poquito.
Y estoy seguro que cuando pensó eso se acordó de las palabras que Dios había dicho. No toquen el anatema. No tomen lo que es dedicado a Dios, porque si lo hacen ustedes se van a convertir en anatema para sacrificio. Y estoy seguro que cuando Acán tomó aquello y lo escondió debajo de su tienda, por su mente corría una y otra vez las palabras de Dios. No toques, no tomes, porque serás anatema delante de Dios. Mi querido que estás aquí en el día de hoy, mira, cuando tú mires, acuérdate que le estás abriendo las ventanas de tu alma a lo que tú ves. Cuando tú codicies, cuando sientas ese deseo de tomar algo que no te pertenece y ese deseo empiece a hervir en tu vida, tú tienes que decir, Dios dice que no. Y antes de alargar tu mano para tomar aquello que Dios ha prohibido, piensa bien lo que tú estás haciendo. Hay un aviso aquí para nosotros. Hay un anuncio aquí para nosotros. Dios es, dígalo conmigo, Dios es. Dios es justo. Y cuando Dios dice que no, es que no. El pecado es individual, pero afecta a otros. Nunca te olvides que no hay nada secreto que no salga a la luz, dice la Biblia. Que lo que tú puedas hacer solo pensando que eres tú, solamente eres tú y Dios que están juntos ahí ese día. Y que el efecto, tarde o temprano, lo van a sentir otros. Y miren, el pecado quebranta el pacto. Acán vio, codició y tomó. Dios dijo, quebrantaste mi pacto y me robaste la gloria. Hay una diferencia. Recuérdate que cuando tú violas el pacto de Dios, te estás separando. El pecado nos separa de Dios. Piensa bien en el día de hoy. Y si tú estabas calculando, si tú estabas pensando, si tú estabas codiciando, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú pienses y escuches las palabras de Camri. ¿Por qué me has turbado? ¿Por qué nos has turbado? Y la horrible consecuencia, túrbete Dios a ti. Mis queridos, es un aviso claro de parte de Dios. Pero la gracia de Dios, la misericordia de Dios es mayor que mi pecado. Y lo que yo quiero que tú entiendas en el día de hoy es que Dios perdona. Que Dios te dice una y otra vez, no vayas por ahí. Que el Espíritu Santo que mora en ti es tu conciencia, la voz de Dios en tu vida, no solo escrita, pero iluminada también, para que cuando pienses en algo desmedidamente y sepas que Dios te dijo que no lo hagas, tú digas, no, yo voy a obedecer a mi Señor. Y por último, tú tienes la oportunidad de cambiar el rumbo de tus decisiones hoy. Porque quizás mañana tú estabas planificando lo que ibas a hacer.
o ya tienes algo cocinando en tu vida, que tienes tiempo que lo estás pensando. Y Dios te está diciendo una y otra vez, no lo hagas. Eso no lo debes hacer. No es así. Y tú sigues pensando que eres tú solo. Y en el nombre de Jesús, yo te digo en el día de hoy, no lo hagas. No lo hagas. Arrepiéntete de tu pecado hoy. Y di, Señor, yo estaba planeando esto, pero yo entiendo claramente que eso es anatema, que eso me haría a mí anatema, maldito, delante de ti. No lo voy a hacer. Toma una decisión en el día de hoy, que cuando sientas el hervir de la codicia, tú vas a darle gracias a Dios por lo que tienes o no tienes y vas a decir, eso no me toca a mí. Y que vas a recordar que tu pecado afecta a otros. Que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado y descubierto. Dobla tu cabeza conmigo, yo quiero orar. Yo quiero que reflexiones en el día de hoy sobre estas palabras de Camry, sobre esta horrible pregunta de parte de Dios para Acán: ¿por qué nos has turbado? Mire, ninguno de nosotros quiere ser Camry y ninguno de nosotros quiere ser Acán. Tú tienes la oportunidad hoy de cambiar los pensamientos que tú tienes hacia el futuro y decir: yo voy a obedecer las instrucciones que Dios me da. Toma este momento para arrepentirte de tu pecado. Yo voy a hacer lo mismo y vamos a hacerlo ahora mientras oramos. Eterno Dios, me uno a las palabras de Nehemías cuando dijo: yo y mi pueblo hemos pecado. Y venimos delante de ti, eterno Dios, a aferrarnos de tu misericordia, a aferrarnos de tu gracia, pero a arrepentirnos de nuestros pecados, a arrepentirnos de las conductas que tú aborreces, a arrepentirnos de las decisiones que íbamos a tomar, sabiendo perfectamente bien que tú la prohíbes. Señor, nos arrepentimos juntos de nuestros pecados. Y rogamos que, como tú eres un Dios justo, que castigas la maldad hasta la tercera generación, que también en tu justicia tú obres con gracia y con salvación y con misericordia, porque también, oh Dios, tú eres amor. Y en el día de hoy nosotros sabemos que nuestra justicia, que la paga de nuestro pecado, la pagó Jesús en la cruz. Que mis pecados no han sido olvidados y borrados, sino que han sido pagados. Y que ahora tú no me los tomas en cuenta. Por tanto, Señor, esta historia también es una historia de salvación. Porque ahora tu gracia y tu misericordia sobreabundan y son mayor que mi pecado. Pero Dios eterno, nos arrepentimos y pedimos tu misericordia y tu gracia en el día de hoy. En el nombre de aquel que voluntariamente fue a la cruz para proveer el pago de mi condena, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Que el Señor les bendiga.
Que el Señor les guarde. Gracias.